a las olas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a pesar de que estás ahí malita. Y vamos a entrarle ya a esta información de este jueves de gabinete, en donde pues dieron a conocer estos titulares de la Secretaría de Turismo, de Trabajo y de, ¿cómo más? De Cultura. Uh-huh. Que como primer apunte, ¿qué nos podrías decir de estas tres personalidades jóvenes, ¿verdad? De estos tres funcionarios jóvenes que van a estar a cargo de estas dependencias. No, pues muy jóvenes, o sea, no sé si ellos están muy jóvenes o yo estoy muy vieja, porque, por ejemplo, Marat es de la generación de estudiantes a los que yo ya les daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, ya que esas generaciones empiecen a poblar las secretarías de Estado, pues quiere decir que uno ya va de salida, ¿verdad? Pero mira, me parece que sí llama la atención el perfil de edad, particularmente Josefina Rodríguez, una mujer muy, muy joven. Creo que la más outsider de todos los nombramientos, ¿no? Como que no la teníamos en el mapa y yo la verdad solo la ubiqué hace poco tiempo que fui a Tlaxcala, porque de verdad pienso que la campaña que hizo de Tlaxcala sí existe, es buenísima, o sea, es como muy inteligente, hace buen uso, me parece, como del chiste local en Tlaxcala respecto a de si existe o no existe, y creo que fue una campaña como muy inteligente y muy bien pensada, tal vez como marketing, pero creo que su trayectoria así lo hace ver, pero me parece que ahí lo hizo bien, ¿no? La secretaria de Cultura, otra sorpresa, porque todo el mundo ya se más o menos esperaba el anuncio de Susana Harp, y sin embargo no tanto, porque pues es del combo de continuidad para la Ciudad de México. Estuve ahí como haciendo algunas indagaciones entre contactos que tengo en la así llamada comunidad cultural y artística y cultural, que me decían que estaba siendo recibida con buenos ojos en la comunidad. No solo porque viene de la gestión cultural universitaria, que siempre ha estado bastante céntrica en la élite cultural del país, sino porque además ha sido relativamente bien evaluada su función al frente de la Secretaría de la Ciudad de México, ¿no? Entonces me parece que es un nombramiento que pinta interesante. Y el de Marat no me lo esperaba, creo que es distinto suplir por un año a la secretaria designada que empezar sexenio, me parece que es un paquete bastante grande, y sin embargo me parece que la evaluación de la política laboral de la 4T ha sido como tan halagüeña que pues se opta por reconvalidar y seguir en la misma dirección. Nombramientos no muy espectaculares, pero creo que en general fueron bien recibidos, sobre todo si tenemos como parámetro los últimos nombramientos de gabinete, es decir, a nivel secretarías, porque veníamos saliendo del escándalo Mario Delgado, ¿no? Entonces, bueno, como primer balance de los que se anunciaron hoy, eso, y si quieren al ratito hice ahí algunas cuentas de cómo cerró el gabinete, ya solo falta Defensa Nacional y Marina, de cómo cerró el gabinete, como para que nos imaginemos qué está sucediendo en esta bisagra entre el primero y el segundo piso de la así llamada cuarta transformación. Tere, pues después de decir y maldecir al COVID, porque yo pensaba que te iba a ver primero en la ópera y luego pensé que te iba a ver acá en la mesa y estaba muy contenta de que te iba a encontrar acá. Y entonces, después de maldecir a este bicho que otra vez está dándonos lata, yo te quiero, justo te quería preguntar eso, ¿no? O sea, ya después de todo este paquete, aunque todavía nos faltan pues en el gabinete ha ampliado cargos importantes, no nada más los del gabinete, que son muy relevantes, que son Sedena y Marina, sino del ampliado, porque CFE, Conagua, Pemex van a ser relevantes, muy relevantes, pero ya con este pues podemos tener como un acercamiento o alguna idea de pues cómo va a estar conformado este gabinete, ¿no? O sea, de cómo va a estar funcionando o cuál es como el balance general que podemos tener ya, pues de casi prácticamente el 80 o 90% de los nombramientos para el próximo gobierno. Entonces, pues de una vez, ya que ya tenías esa cuenta hecha, pues a ver si te la echas y nos la cuentas.
Mira, va más o menos en números y también intento cualificar un poquito, ¿no? Porque creo que se han hecho 19 nombramientos, creo. Tal vez la fiebre me está jugando chueco, pero creo que van 19 nombramientos. Si vemos cuáles son los de continuidad, es decir, que son funcionarios actuales que están pasando a la siguiente etapa, hay como dos grupos. Unos de continuidad directa, es decir, cosas que pocas veces pasaba incluso en los sexenios del PRI, ¿no? Es decir, ratificaciones, gente que se queda en su cargo a nivel Secretaría de Estado, o como por ejemplo Elena Vega, que en realidad está haciendo un ascenso, pero está en la misma secretaría, ¿no? De vivienda a la titularidad de la SEDATU. Entonces, esas son cuatro, o sea, cuatro que son refrendos y de ESNA, ¿no? O sea, tenemos Hacienda, tenemos Bienestar, tenemos Trabajo y este pequeño movimiento ascenso en la SEDATU. Y no son temas menores estos cuatro, o sea, tenemos los dineros, el sello de distinción de la 4T, que ha sido, por un lado, la recuperación de política laboral no neoliberal y bienestar, ¿no? El sello de cambiar de la idea de solidaridad y de progreso y de desarrollo social hacia la Secretaría de Bienestar, ¿no? Entonces, me parece que hay una allí en donde se quiere asentar el sello distinción 4T y la continuidad, incluso se está optando por refrendar a los funcionarios que han llevado a cabo esa política, ¿no? La laboral, la de bienestar, la territorial en el campo agrario y la de los dineros. Después tenemos tres como cambios de fichas a nivel Secretaría de Estado de gente que estaba haciendo otra cosa en el sexenio de Obrador y que va a empezar a hacer otra cosa, ¿no? Tenemos a Raquel Buenrostro, que se va de Economía a Función Pública, a Alicia Bárcena, que se va de Relaciones Exteriores a Medio Ambiente, y Rosa Isela, que se va de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a Gobernación, ¿no? También, reitero, tres nombramientos fuertes, ¿no? Esa es la continuidad, ya sea por refrendo directo, ratificación en el cargo, o bien por este cambio de fichas que deja en las mismas manos el gabinete, ¿no? Son 7 de 19 nombramientos que son funcionarios actuales del gobierno de López Obrador. Después vienen 5 nombramientos que son nombramientos que ya trabajaron con Claudia en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, 7 de continuidad, alguna directa como refrendo y otra de cambio de fichas, y 5 que vienen trabajando con Claudia, ¿no? Ahí tenemos a Rosaura Ruiz, a Luis Elena González, a Jesús Antonio Esteva, el de transporte, a Omar García Harfuch y a Claudia Curiel de Icaza, ¿no? Fíjense qué interesante. Ahí están las dos secretarías en las que había muchísima expectativa respecto a si iba a haber un cambio de rumbo que tuviera como eje una especie de reconciliación con las comunidades que se han sentido como maltratadas por la Cuarta Transformación. Y me refiero fundamentalmente a la comunidad académica, artística y cultural, ¿no? Ahí Claudia está optando por perfiles con los que ya ha trabajado, tanto en el caso de Rosaura Ruiz como en el caso de Claudia, Curiel de Icaza, que son perfiles que por lo menos en la primera recepción, Rosaura ante la comunidad académica y Curiel de Icaza frente a la comunidad artística han sido recibidos en esta señal, o sea, en la señal que muchos estaban como pidiendo, una señal de aparente reconciliación, de viraje, de cambio, de matiz en lo fuerte que ha sido López Obrador en términos sobre todo discursivos, pero también materiales, respecto a su balance crítico de la elitización de la academia y de la cultura, ¿no? Entonces parece que son nombramientos que plantean, no me parece que un cambio de rumbo, porque por ejemplo hoy Curiel de Icaza en su discurso fue bastante enfática en el carácter como democrático de la política cultural que quieren impulsar, ¿no? Habló mucho más de comunidades que de comunidad artística de élite, ¿no? Cuando se le presentó, se habló mucho más de su labor frente a los pilares y a los faros y a la
reconocimiento, visibilización de comunidades artísticas y artesanas o de fenómenos como los sonideros, que esta idea como de la alta cultura. Y sin embargo, desde la alta cultura, los nombramientos son bien recibidos. Entonces, creo que es interesante cómo en lo que le da identidad a la 4T se está refrendando al equipo de funcionarios de López Obrador. Y en lo que parecería que Claudia quiere hacer guiños de sin atentar contra el espíritu, bla, 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 cambiar algunos rumbos, está optando por perfiles que ya han trabajado con ella. Si quieren, al ratito pensamos más en qué ha pasado con la cultura a nivel nacional y a nivel local, pero que han trabajado con ella en esos rumbos y que pueden ponerle su sello de distinción a la siguiente etapa de la Cuarta Transformación. Luego, pues ahí llevamos 7 y 5, ya llevamos 12, ¿no? Después vienen 2 nombramientos claramente políticos. Uno que nos duele mucho, que es el de Mario Delgado al frente de la SEP, y que en realidad confirma el hecho de que la educación no ha sido hasta ahora uno de los pilares fuertes de la Cuarta Transformación, como sí lo ha sido la disciplina fiscal, como sí lo ha sido los programas de bienestar y el principio de redistribución relativa de la riqueza, ¿no? Entonces, la educación no ha entrado en ese paquete que dijeron, esta es la nuestra y aquí vamos a afincar la transformación, y esto se volvió a notar y volvió a doler en la designación de Mario Delgado, un operador político, mucho más que un funcionario del que podamos esperar política educativa y transformación pedagógica en el país. Y la otra, pues Marcelo Ebrard, una designación también costo-beneficio, un buen operador, y además pues un reacomodo post-proceso interno de Morena, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya llevamos 12, 14, ¿no? Luego están 2 que no son propiamente secretarios de Estado, sino que son fichas de confianza de Claudia Sheinbaum, ¿no? Por un lado, Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica de la Presidencia, y por otro lado, Cárdenas Batel en esta revivida oficina de la Presidencia de la República, de la que hablábamos la pasada semana, ¿no? Y por último están esos 3 que no están ni en el paquete de la continuidad 4T, ni en la continuidad de trabajar con Claudia, ni nombramientos políticos de confianza, ni nombramientos de cuotas políticas, sino que parecerían ser perfiles que a Claudia le llaman la atención por cómo pueden operar su área, ¿no? Tenemos ahí turismo, el último nombramiento que se hizo hoy de la secretaria hasta ahora de Turismo de Tlaxcala, que parece que ha sido bien evaluada como funcionaria, de Kersenovich al frente de Salud y de Verdegué al frente de Medio Ambiente. 3 relativamente outsider del centro político de la Cuarta Transformación, ya sea a nivel federal alrededor de López Obrador o a nivel local alrededor de Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que eso nos pinta como un cuadro bastante interesante, ¿no? Que nos ayuda como más o menos a empezar a evaluar de qué va a ir el segundo piso, quiénes van a habitar, cómo van a acomodar los cuartos, qué cuartos van a estar más cerquita de cuáles, etcétera, ¿no? Como para ir pensándole, pues. ¿A Harfush en dónde lo metió? Donde lo metió en los que estaban en su administración de la ciudad. Pero ¿sabes cuál te está faltando, Tere? Juan Ramón de la Fuente. Uh-huh. Ese entraría en el de ¿cuáles? Pues pienso que es como un mixto, ¿no? Porque por un lado fue funcionario de López Obrador, como comisionado ante Naciones Unidas, pero por otro lado, pues lleva bastante tiempo cercano políticamente a Claudia en sus procesos de construcción de los diálogos nacionales, ¿no? Entonces puede ser entre el primero de la continuidad y el segundo de los nombramientos políticos de confianza, ¿no? Supongo, sí, me andaba faltando eso. Sí, nos estaba faltando ese. Así es, Juan Ramón de la Fuente. Pues tú como ves, ¿sabes? Tú que estuviste ahí o que has estado ahí en estos lugares, acá está todo el mundo con la tos, como escucharán todos. Con tos y mocos y flemas. No, pues... Perdón. No, bueno, estamos acá en otra ópera, Isa. Hay que turnarnos, gente, hay que turnarnos. Regresamos a la ópera aquí en el concierto.
Hay que ponerle su... O sea, yo creo que han sido nombramientos hasta cierto punto, algunos de ellos muy polémicos, ¿no? O sea, el tema de Mario Delgado no es menor, ¿no? Lo de Omar García Harfuch, por más obvio que Tampoco. fuera, tampoco es menor, ¿no? Verdegué, que en un inicio era como un desconocido en la palestra pública, poco a poco se ha ido sabiendo más de él y se ve un corte ahí más hacia los transgénicos o el glifosato, aunque lo niegue, como tambaleando, ¿no? O sea, un poco el tipo. Los nombramientos de hoy creo que también reflejan un poquito eso, ¿no? O sea, obviamente a la nueva secretaria o la próxima secretaria de Turismo, que ahorita es de Tlaxcala, pues no la conozco en realidad. Creo que sí la campaña fue buena porque al menos empezamos a hablar más de Tlaxcala, más allá de las escaleras eléctricas del Palacio de Hierro que le pusieron ahí en Apizaco. Pero, pues, yo no evaluaría tan bien la política de esta Claudia Icaza, ¿no? O sea, sí, o sea, es como mucho de para afuera, se ve muy bonito todo cómo está operando, pero parte de las promesas de Claudia Sheinbaum en sus promesas de campaña fue dignificar los salarios de la comunidad artística, ¿no? O sea, se centró mucho en eso, fue muy enfática en su discurso. Y algo que Claudia ha hecho, al menos aquí con los pilares y con otro tipo de programas que se implementan aquí en la Ciudad de México, pues es justamente uno, no reconocer ni como trabajadores a los que están haciendo los talleres dentro de estos pilares, cortando recursos, programas, etcétera. Y en algunos casos ha habido hasta denuncia también del uso proselitista de estos programas para llevarlos a marchas o mítines de Claudia Sheinbaum o de López Obrador, ¿no? Entonces creo que ahí habría que poner atención, ojalá, y eso pues, también es como un buen deseo, porque como le dijeron los empresarios a Claudia Sheinbaum, si le va bien a ella, nos va bien a todos. Ojalá y se corrija el rumbo en ese sentido. Y también, no sé, o sea, yo hace rato estaba platicando con una compañera ahí en el MIDE después de la presentación. Y ella decía mucho esto, ¿no? O sea, decía, es que son nombramientos menores, inclusive cuando estábamos en el Chacaleo, así de, no, no dicen nada porque son nombramientos menores. Yo creo que hay que dejar de pensar eso, ¿no? O sea, justamente creo que parte de la cultura es fundamental, al igual que la educación, como justamente para hacer una transformación profunda como se está proponiendo, ¿no? Y al menos lo que yo alcancé a cachar en el discurso de Claudia, que fue sí comunidades culturales, pero sí hacía como es como esta analogía de que venimos de acá, pero vamos hacia el progreso y el desarrollo, ¿no? O sea, es algo que fue muy enfática en su discurso del día de hoy y creo que sí hay que poner atención a esos detalles porque se habla de una forma de concebir, inclusive la cultura, hasta ella misma lo dijo, ¿no? O sea, como, no, bueno, lo dijo la de Tlaxcala, pero ella también lo repitió como una especie de cadena de valor, ¿no? O sea, viéndolo como una mercancía y no tanto como algo que sí se deba de estar como proponiendo de recuperación, inclusive política y comunitaria en ese sentido. Creo que ahí tal vez pueda flaquear este nombramiento de cultura, habrá que ver. En turismo, pues va a ser amalgama con Semarnat, con todos ellos, porque al menos lo que adelantó esta nueva persona, que se me olvida su nombre porque no la conozco, Josefina. Es esto, ¿no? O sea, justamente volver a impulsar estos proyectos de mega obra para poder continuar con el desarrollo turístico, viéndolo también en este sentido, ¿no? Algo que es un dato muy importante y que a veces pasa obvio y creo que también por eso se dice, es un nombramiento menor, pero creo que no. O sea, yo no sabía hasta que lo dijo el día de hoy y después lo chequé. O sea, sí es la primera fuente de empleo el turismo para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, o sea, ahí es algo muy importante porque México es el sexto país más visitado en todo el mundo. Y eso implica de que o sea, es un gran tanto capital, si se quiere ver en términos de desarrollo y estas cosas, pero también es un campo que a lo mejor no se debe de dejar de lado dentro de los análisis de la complejidad que implica administrar todo eso, ¿no? Y bueno, Marat Bolaños se habla mucho, sí, esto de la recuperación salarial, la política laboral del gobierno de López Obrador, pero creo que hay deudas, por ejemplo, en el fortalecimiento de la organización colectiva de los trabajadores, ¿no? O sea, los centros de conciliación y arbitraje, esto que sustituyó a las juntas laborales, pues todavía hasta el año pasado que hicimos la nota del 1 de mayo, estaban sin operar al 100% cuando se había prometido que iba a ser a mitad de sexenio, ¿no? A lo mejor se van a terminar. A lo mejor sí, también había como... A lo mejor la intención es que haya continuidad ahí. Tal vez, ¿no? O sea, y también debería de haber un reconocimiento de decir, bueno, esto es lo que falta dentro de la política laboral,
porque justamente de eso también había como falta de tomas de nota, como casi de un 50-60% en sindicatos que habían solicitado nueva elección a mano alzada, como fue la política de reforma laboral de este sexenio, entre otras cosas que como que pasan de largo por cuando tienes más dinero en tu bolsillo, cuando a lo mejor tienes más recibimiento de pensiones y otras cosas, que realmente la política laboral ha estado ahí como con claroscuros que no se alcanzan a ver fuera de los espacios de organización de los trabajadores, y creo que eso es importante. Ojalá Simarat lo vuelva a impulsar, o sea, siga en esa línea, y pues ya, yo es lo que tendría que decir. No sé, Tere, ¿tú qué opinas? Porque pues sí, parece como esto, ¿no? O sea, pero creo que sí es importante discutir y profundizar más en estos tres rubros que al menos hoy son los que cierran el gabinete, el próximo gabinete federal, ¿no? No, completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que los nombramientos de hoy, el que palidecía más por su centralidad o por su aparentemente poca centralidad sería turismo. Y sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, las consecuencias de impacto socioambiental que tienen los megaproyectos que se han impulsado, sobre todo pienso en el Tren Maya, pues en el sector turismo es uno de los más riesgosos, ¿no? Es donde pueden venir muchas de las consecuencias perversas de lo que desde otros puntos de vista sería un interesante proyecto de desarrollo territorial para un históricamente abandonado sureste del país, ¿no? Entonces, sí, no es cosa menor y ahí hay que ver qué termina pesando, si termina pesando una visión responsable socioambientalmente y respetuosa de las comunidades del turismo, o la idea de que hay que colocar a México en el foco y en el interés de los viajeros, que creo que es lo que ha distinguido, además de mucho apoyo a la gente que se dedica al turismo en Tlaxcala, que creo que es lo que distinguió la gestión de Josefina Rodríguez al frente de la Secretaría Local, ¿no? Es decir, pongamos a Tlaxcala en el radar, ¿no? Y poner las cosas en el radar sin visión, solo como mercado técnicamente, sin visión socioambiental y de responsabilidad con las comunidades, que el turismo impacta de manera muy perversa, porque es un cáncer, aunque económicamente sea muy importante para muchas sociedades entre las cuales estamos, es un cáncer en muchas otras cosas que genera gentrificación, desigualdad, expulsión, desplazamiento forzado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como para no aminorar el nombramiento, ¿no? Me interesa mucho pensar como en lo que se abre ahora con estos dos nombramientos, porque sí pensaría yo a Cultura y a la nueva CECITI juntos. ¿Por qué? Porque no solo, como tú bien lo dices, el trabajo con el ámbito de la cultura debería estar complementando el trabajo en el ámbito de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la divulgación y la producción del conocimiento. Necesariamente son cosas hermanadas, ¿no? Sino también porque eso ha sido, reitero, uno de los grandes como escollos de la Cuarta Transformación, el escepticismo o en el mejor de los casos, cuando no franca molestia y claro sentido del abandono, de muchas expresiones de la élite académica y cultural, algunas de ellas bastante legítimas, que tiene que ver como, por ejemplo, la rajatabla que se utilizó en la cancelación de muchos programas, ¿no? Sin mediar procesos de diagnóstico participativo que pudieran como hacer cierres un poco menos dolorosos para las comunidades que sí habían estado haciendo bien sus trabajos en algunos ámbitos, pero que también se confunden pues con esta élite cultural que está a falta de apapachos, ¿no? Tal y cual nos lo confesó Aguilar Camín hace poco, ¿no? Entonces el problema es que en esas comunidades se confunden las dos expresiones, ¿no? La molestia legítima por un viraje importante y por un golpeo muy fuerte a la política cultural en términos de austeridad. Por ejemplo, hoy un poco lo que me comentaban amistades en ese ámbito es que, por ejemplo, cuando nosotros recibimos con una enhorabuena el megaproyecto cultural que es Chapultepec, pues también se dice sí, pero a costa del abandono presupuestal de un chorro de escuelas del IMBAL que se han visto materialmente impedidas para la realización de sus actividades básicas elementales, ¿no? Entonces,
Claro, o sea, todo esto ha sido como un claroscuro. Si nos vamos, por ejemplo, a la Ciudad de México, la muy fuerte política de expansión educativa, por un lado, eh, y de expansión cultural o de oferta cultural más o menos democrática y horizontal a través de los faros, de los pilares, por otro lado, pues estuvo bien, pero estuvo sostenida sobre una grandísima masa de trabajadores precarizados, tanto de la cultura como la educación, ¿no? Ahí tenemos también las universidades y las prepas que se han creado, ¿no? Donde el personal en la Rosario Castellanos, por ejemplo, está absolutamente precarizado, no han sido basificados, y entonces generar proyectos educativos sobre la base de recargarte en las espaldas de personal precarizado, pues no se vale. Y a los trabajadores de la cultura les ha pasado también, ¿no? Como tú muy bien lo dices. Además, sometidos a esquemas muchas veces incluso de acoso laboral al interior de sus centros de trabajo, sin ningún mecanismo de defensa gremial que los ampare, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, todas estas contradicciones están aquí, pero sí creo que el hecho de que tanto cultura como ciencia y tecnología se mancuernen como gente cercana a Claudia Sheinbaum, que es vista con buenos ojos por las élites culturales, sí señala uno de los rubros en los que podemos pensar posible que haya como un sello de distinción del sexenio de Claudia, que la separe más o menos, por lo menos de la narrativa bastante castigadora de López Obrador frente a las élites, en algunas cosas muy justamente castigadora de las élites culturales y académicas, ¿no? Eh, pero bueno, sí, pues todas estas contradicciones siguen vigentes. Y por otro lado, me parece que ya que está cerrándose el gabinete, hoy no fue el caso porque podemos como analizarle sus claroscuros, pero hoy no hubo ningún nombramiento agraviante. Creo que se habla poco de esto del agravio, se centralizó mucho en la figura de Mario Delgado pensando en su icónica participación protagónica y entusiasta en el Pacto por México y en la reforma educativa de Peña Nieto, que costó mucha represión. Además, no solo fue un viraje perverso en la política educativa, sino que costó vidas, pues, ¿no? Entonces, del sector magisterial democrático. Entonces, además de ese agravio en el que nos hemos concentrado, pues hay otros, ¿no? García Harfuch puede tener los mejores números como funcionario, pero agravia la memoria política de la izquierda de este país. Mientras no se deslinde de su linaje y además no se deslinden concretamente sus posibles responsabilidades alrededor del caso Ayotzinapa, ¿no? Y a mí de la Fuente me agravia, y ese es un poco el claroscuro de este sexenio, ¿no? Este sexenio tiene una CGHera y al rector que metió a 1000 CGHeros a la cárcel, ¿no? El 6 de febrero del 2000. Esa es como el crisor político del que está abrevando Claudia Sheinbaum, que es un fenómeno que habremos de estar analizando bastante tiempo, ¿no? Le llaman pluralidad, puede ser, la izquierda institucional en este país se ha construido de manera más o menos plural, pero en algún momento esa pluralidad en realidad puede puede derivar en falta de identidad política de izquierda y en agravios constantes a la memoria política de la izquierda nacional, ¿no? Tere, te habla Cao Sirenio, aquí con un poco de... Hola, Cao. Aquí, hola. Oye, preguntarte por qué crees que en este nombramiento no vemos un afro, mexicano o un indígena que esté ocupando una secretaría de importancia. Siempre esos espacios lo dejan para institutos como el INPI o el INALI, que está por fusionar al INPI. ¿Por qué crees que no hay estos nombramientos? Aún en la cabeza de la presidenta aún existe esa discriminación del Estado, que siempre ve a los indígenas como los niños que hay que enseñarle a caminar y no a que ocupen, a darle una responsabilidad para que demuestren de su capacidad. Colega, pues creo que ya respondiste. No sé para qué me preguntas algo que ya acabas de responder tú también. O sea, creo que sí hay no solo impacto en la decisión de no nombrar, sino también en la no centralidad de cuadros de los pueblos y las comunidades en las altas esferas de la toma de decisiones del instituto político que es Morena y de los acuerdos políticos de cúpulas que ahí se dan, ¿no? Aun cuando en las bases del movimiento hay liderazgos muy importantes.
Entonces creo que sí, o sea, tienes toda la razón en términos de que puede haber como un racismo ahí subyacente en la conformación de los equipos. También creo que hemos avanzado muy poquito en la explicitación de la necesidad de avanzar en normativas que garanticen representación de la pluralidad lingüística y cultural del país en los gobiernos y los gabinetes, eso que ya hemos más o menos conseguido en términos de la paridad de género, me parece que lo deberíamos estar deberíamos estar exigiendo que se avance a pasos mucho más agigantados en temas de diversidad lingüística y cultural. Pero también creo, Cau, que ahí hay una cosa detrás, y detrás está que las luchas de los pueblos sí han estado bastante divorciadas del tren de la cuarta transformación, porque pues, los pueblos están muy pegados a la lucha por el territorio. Entonces, a mí me parece que los movimientos, las organizaciones que vienen desde los pueblos, tampoco han sido cooptados por el tren de la cuarta transformación. Y creo que la escasa representación de liderazgos provenientes de los pueblos también sí data del racismo de allá arriba, pero también data de la independencia política de los movimientos pegado al territorio, ¿no? Entonces, pues tenemos una buena y una mala, ¿no? Mala allá arriba, que no se ha logrado desestructurar y desmontar el racismo sistémico, pero bien, porque sí me parece que es signo de la independencia política. La gran mayoría de los movimientos de los pueblos siguen habitando a la izquierda de la cuarta transformación, ¿no? Tere, pues te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde con nosotros, a pesar de que estás ahí malita, con tos también y con este bicho, pero pues aquí te damos las gracias todos por poderte volver a escuchar y pues ahí seguimos en contacto para ver qué otro día nos vienes a levantar el rating, por favor. No, yo muy contenta siempre de platicar con ustedes, de haber sabido que todos estábamos tosijosos, pues nos íbamos ahí a infectocontagiar todos. Muchísimas en una gracias. de esas ahí empezó toda esta ola de contagios el jueves pasado en esa oficina. Sí, tenemos fuertes sospechas. Es culpa de la Alexis. Tenemos fuertes sospechas. Ah, porque más Alexis estaba enfermo ese día, ¿te acuerdas? Pues Tere, muchísimas gracias, que te repongas y sí, esperamos cuídate. verte pronto por acá ya en vivo. Bueno, pues les mando muchos besos infectos. Mua, mua, mua.